Bueno muchachos, esperemos que esta vez funcione el videito. Entonces nada, como les decía hace un rato, la idea es hablar de independencia lineal y de el span de ciertos vectores en RN. Entonces en RN y pues en otros espacios vectoriales. Entonces comienzo definiendo qué es independencia lineal. Decimos que un conjunto de vectores V1 hasta Vn, que son estos de acá, son estos de acá, son linealmente independientes, que es la sigla que voy a representar como LI, linealmente independientes. Si tenemos una combinación lineal de ellos, unos escalares multiplicados por los vectores, sumado todo eso, y si eso nos da el cero del espacio vectorial, que es este de acá, entonces todos los escalares tienen que ser iguales a cero, no hay otra opción. Si hay algún escalar que sea distinto de cero, ya el conjunto no es linealmente independiente. Entonces veamos un ejemplo de eso. Si tengo mis vectores, digamos en este caso V1 y V2, que son dos vectores, este es V1, este es V2, son dos vectores en R2. Entonces la pregunta es si son linealmente independientes o no. Para saber si lo son, pues hacemos lo que la definición nos dice. Cogemos un escalar, multiplicamos por el primer vector, otro escalar multiplicado por el segundo vector, y al sumar esa combinación lineal nos tiene que dar el cero del espacio vectorial, que en este caso es la pareja 0, 0. Entonces si multiplicamos la primera entrada por el primer el escalar por la primera entrada del vector V1, y sumamos el segundo escalar por la segunda entrada del vector V2, eso tiene que ser 0. Así que eso lo representamos como en esta fila de un sistema lineal. Esto por esto tiene que ser 0. Y si multiplicamos el escalar por la segunda entrada del primer vector más el escalar por la segunda entrada del segundo vector, nos tiene que dar 0, y esa información está representada en esta segunda fila del sistema lineal. Así que este sistema lineal representa esta ecuación que tenemos aquí. Entonces, ¿qué hacemos? Pues este sistema lineal lo podemos expresar en forma matricial de esta manera, y como estamos igualando a 0, como el sistema es homogéneo, como decíamos antes, entonces puedo omitir esta columna, ¿cierto? Porque cualquier operación de fila que haga, no va a afectar esta cosa de acá. Entonces la quito, y pues para resolver el sistema uno que hace, uno reduce. Entonces aquí para reducir lo que voy a hacer es a F2 le voy a restar F1, así que tengo 1 acá, le resto acá, entonces me da 0, y este 1 acá se lo resto a este menos 2 y me da menos 3. Entonces fíjense que tenemos dos pivotes, pivote acá y pivote acá, y dos columnas, es decir, cada columna tiene su pivote, así que el sistema tiene solución única, ¿cierto? Si extrajéramos las ecuaciones de este sistema, tendríamos menos 3x2 tendría que ser igual a 0, a2, perdón, no es x2 sino a2, eso queda un mundo, pero esto es una a. Menos 3a2 tiene que ser 0 por la última ecuación, o sea que de aquí obtenemos que a2 es 0, y a1 más a2 tienen que ser 0, pero como a2 es 0, entonces A1 tiene que ser igual a 0. Entonces la única solución del sistema es la pareja de escalares 0, 0. O sea, el conjunto es linealmente independiente por la definición que dábamos arriba, ¿cierto? Todos los escalares son 0 aquí. Entonces el conjunto que tenemos es linealmente independiente. Listo. Ahora veamos otro ejemplo. Supongamos que ahora no tenemos esos dos vectores, sino que tenemos tres vectorcitos. B1 este man de acá, B2 este man de acá, y B3 este man de acá. Entonces la pregunta otra vez es si son linealmente independientes o no. Y hacemos la misma jugada de antes. Entonces escalar por el primer vector, más escalar por el segundo vector, más escalar por el tercer vector, igual al 0 del espacio vectorial, que es 0, 0. Entonces noten que siempre esta ecuación de acá nos va a dar este sistema, nos va a dar esta matriz, que es un sistema igualado a 0, y por tanto
para resolverlo podemos reducir solo la matriz. O sea que en realidad siempre que queramos verificar independencia lineal de vectores, lo que tenemos que hacer es zamparlos en una matriz como columnas y reducir. Si todo el mundo tiene pivotes, entonces los vectores son linealmente independientes, y si alguno no tiene pivote, entonces no son linealmente independientes. Entonces vamos a ver qué pasa en este caso. En este caso la matriz que nos dan es esta de acá. Entonces si reducimos esa matriz, lo que voy a hacer es a F2 lo cambio por F2 menos F1, entonces esta de acá se la resta a esta, o sea 1 menos 1, 0. Esta de acá al restársela a esta me da menos 3, y esta al restársela a 0 me da menos 1. Entonces tengo pivote acá, pero esta columna de acá no tiene pivote. Entonces, como nos falta un pivote, el sistema tiene infinitas soluciones, ¿cierto? Que era lo que veíamos antes en sistemas lineales. De hecho, nosotros podemos escribir explícitamente las soluciones del sistema. O sea, sabríamos, aunque no sé si hacerlo ahora, o más bien en el futuro, bueno, no, creo que en un ejemplo más adelante voy a ver cómo escribir todas las soluciones del sistema, que es algo que ustedes ya saben hacer. Pero lo importante es que acá, como hay infinitas soluciones, hay alguna distinta de 0. Y como hay alguna distinta de 0, los vectores no pueden ser linealmente independientes. Entonces la conclusión es que no son LI, no son linealmente independientes. ¿Listo? Entonces aquí yo les quería proponer un ejercicio. La idea es que lo hiciéramos en la clase, que ustedes intentaran hacerlo y me contaran cómo iban, pero por las dificultades técnicas no pudimos. Entonces lo que les sugiero es que lo hagan y lo intenten hacer ustedes, y yo el día de mañana yo siento que mañana les envío la solución de los 2 ejercicios que voy a dejarles como, digamos, como tarea no obligatoria para que ustedes puedan practicar. Entonces eso es independencia lineal. Ahora, otro concepto que queremos ver en la clase es el de span. Entonces, si tenemos vectores B1 hasta Bn, aquí decimos que el span de esos vectores van a ser todas las posibles combinaciones lineales. Tenemos escalar por el primer vector más escalar por el último vector, y todos los escalares son números reales, es decir, estamos considerando todas las posibles combinaciones lineales. Escribamos eso ahí, todas las posibles combinaciones lineales, todas las posibles combinaciones lineales, esas son todas. Y el asunto es que el span siempre es un espacio vectorial. Eso es algo que vieron, de hecho es un subespacio que vieron con John seguramente. Entonces ustedes pueden verificar, si suman 2 de estas, pues sigue siendo una combinación lineal de estos n vectores, entonces está ahí. Si multiplican por una escalar una de estas, sigue siendo una combinación lineal de estos manes. Y si ponen a su vez todos iguales a 0, obtienen el vector 0. Entonces satisface las 3 propiedades de combinación lineal, ¿cierto? Entonces, de subespacio vectorial. Entonces esta cosa es un subespacio de B. ¿Listos? Entonces un ejemplo de qué sería un span, aquí eso quedó bien escrito, bien feo. Un span de estos 2 vectores sería lo siguiente. Tenemos el vector B1 que es 1, 0, B2 que es 0, 1. Entonces el span sería: coja un escalar y multiplíquelo por el primero, y súmale otro escalar multiplicado por el segundo, y haga correr los escalares en todos los números reales. ¿Listo? Entonces si reescribimos esto un poquito, multiplicamos este por este, y se lo sumamos a este por este, eso nos da A1 solamente. Multiplicamos este por este y se lo sumamos a este por este, eso nos da A2 solamente.
Entonces en realidad aquí tenemos solo las parejas de la forma A1, A2, donde A1 y A2 pertenecen a los reales, y pues ustedes pueden notar que eso es justamente el espacio vectorial R2. ¿Listos? Eso es. Veamos otro ejemplito de el span de unos vectores. Entonces consideremos lo siguiente, consideremos el conjunto de soluciones del siguiente sistema lineal. Tenemos esas tres ecuaciones y queremos encontrar el conjunto de soluciones y luego describirlo como el span de algunos vectores. Entonces las ecuaciones son x1 más x2 menos x4 igual a 0, 5x4 igual a 0 y menos 2x1 más x2 más x3 igual a 0. Tres ecuaciones. Entonces lo que voy a hacer es voy a escribir el sistema en forma matricial. El sistema en forma matricial quedaría de esta manera, ¿cierto? La primera ecuación, la segunda y la tercera, y entonces como es un sistema igualado a 0, por lo que decíamos antes, para resolverlo basta con reducir la matriz sin tener en cuenta la columna aumentada. Entonces lo primero que voy a hacer acá es para reducir, voy a intercambiar la fila 2 con la fila 3, me queda esta matriz de aquí. Luego ¿qué hacemos? Luego con a la fila 2 la voy a cambiar por la fila 2 más 2 veces la fila 1, es decir, cojo este y lo multiplico por 2 y lo sumo, me da 0, me da 0 acá. Luego cojo este, lo multiplico por 2 y lo sumo, entonces queda 2 más 1, 3, el 3 de acá. Luego cojo este, lo multiplico por 2 y lo sumo, me queda un hito solo. Y luego multiplico este por 2 y lo sumo, me queda menos 8. ¿Listo? Entonces aquí ya podemos identificar los pivotes. Aquí tenemos, por ejemplo, pivote acá y pivote aquí, ¿cierto? Esa es la forma que tiene la matriz. Así que esta columna se queda sin pivote. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que tenemos un pues primero que las columnas no son realmente independientes, como veíamos antes de esta matriz, pero además que tenemos una variable libre, ¿cierto? Recuerden que el número de columnas sin pivote corresponde al número de variables libres que va a tener el sistema lineal. Entonces aquí esperamos que aparezca una variable libre. Vamos a ver. Entonces, extrayendo las ecuaciones, obtenemos que 5 por x4 tiene que ser igual a 0. Pasamos a dividir el 5 y nos queda que x4 tiene que ser 0, que es la ecuación que aparece acá. Esa es la primera cosa que sabemos. Luego, de esta ecuación de acá, pues ya sabemos que x4 es 0. Entonces nos queda esta ecuación, 3x2 más x3 igual a 0. Y despejando, pasando a dividir este mancito de acá, entonces obtenemos que x3 es menos 3x2. Luego, sabiendo que x4 es 0, pues este man es 0, entonces nos queda que x1 más x2 es 0. Y despejando x1 nos queda que x1 es igual a menos x2. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Sabríamos que la solución está de la siguiente manera. X1 tiene que ser igual a, aquí me quedó mal, creo, es menos x2. x2 es una variable, es la variable libre del sistema. x3 tiene que ser menos 3x2, por lo que decíamos aquí. Y x4 es 0, por lo que dijimos aquí en el número 1, en el ítem 1. Entonces la solución se ve de esta forma, y si factorizamos el x2, entonces obtenemos x2 por este vector de acá. ¿Listos? Y x2 puede ser cualquier real, eso es lo importante. Entonces, como x2 puede ser cualquier real, en realidad las soluciones del sistema son x2 multiplicado por el vector, donde x2 toma cualquier valor en los reales, y eso lo podemos considerar como el conjunto de combinaciones lineales de un solo vector,
que suena tonto, pero es el caso. Todos los múltiplos de un vector son el span de ese vector. ¿Listo? Y en este caso pues podríamos ver que en realidad, algo que vamos a entender mejor después, pero esto lo podemos entender como una recta en el espacio. Entonces de esta manera el conjunto, o sea, realizando el proceso igualito, el conjunto de todas las soluciones de un sistema lineal homogéneo igualado a 0 son el span de unos ciertos vectores. Entonces eso lo escribamos acá. Entonces si yo tengo el sistema AX igual a 0, el conjunto de soluciones es el span de algunos vectores, de algunos B's, voy a escribirlo así. ¿Listos? Y ese conjunto de soluciones ese conjunto de soluciones más adelante lo vamos a llamar el espacio, el conjunto generador, y bajo ciertas condiciones se va a llamar una base, bajo condiciones de independencia lineal. Y esos objetos que son la base de algo van a ser importantes para nosotros en próximas ocasiones, pero por ahora ese sistema siempre tiene como solución el span de un conjunto de vectores. Listo. ¿Qué más iba a decir yo? Bueno, tenía un ejercicio para ustedes. Entonces es básicamente el mismo ejercicio, pero con dos ecuaciones. Entonces aquí pues la idea es que ustedes lo hagan. La sugerencia es escribir en forma matricial. Escribir en forma matricial, esperen un segundo. En forma matricial. Marica, cada día escribo más feo con esto. Y resolver. Entonces aquí, ¿cuántas variables libres esperamos tener? Pues hay dos ecuaciones y 4 incógnitas. Entonces al menos 2 de ellas van a ser variables libres, pero podrían ser más. Entonces ahí inténtanlo, les envío la solución y me cuentan. Ahora quiero mostrarles un ejemplo con polinomios porque son bien populares, es decir, son los ejemplos clásicos para este tipo de situaciones. Y la vuelta es que ya no son tan fáciles de entender en algún sentido, porque es que ya no son vectores, ya no tienen la forma que nosotros estamos acostumbrados a ver de los vectores. Entonces tenemos, por ejemplo, en este ejercicio 3 vectores, polinomios. Este sería B1, el polinomio B2, el polinomio B3, pero B3 es este X de acá, B3, y el polinomio B4. Y queremos verificar si son o no linealmente independientes. Esa es la pregunta. Entonces, ¿qué hacemos? Pues nada, la misma jugada de antes. Cogemos el primer escalar, el primer polinomio, y lo multiplicamos por un escalar, le sumamos el segundo multiplicado por otro escalar, más el tercero por otro escalar, más el cuarto por otro escalar, y queremos que eso sea igual al 0 de nuestro espacio vectorial. Pero ¿quién es el 0 de nuestro espacio vectorial? Pues tenemos la constante 0 más 0 por x más 0 por x al cuadrado, que si ustedes hacen las cuentas pues es nomás 0 en serio, el polinomio es 0, pero voy a escribir así por facilidad, o sea, escribirlo así ayuda un poco. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a abrir esta cosa de acá, abrir este producto. Recuerden, nuestro objetivo es verificar si son o no linealmente independientes. Entonces multiplico el escalar por la primera entrada más el escalar por la segunda, por la primera entrada no, sino por el polinomio que tiene dos monomios, por el primer monomio más el segundo monomio. Eso nos da esto de acá. Luego A2 lo multiplico por esta cosa, entonces sería 2A2 que aparece acá,
y acá menos 3a2 por x cuadrado que aparece acá. Ese sería el segundo polinomio. Luego a3 por x, que aquí la cagué y creo que eso va a cambiar todo. A3 por x que queda tal cual. Y luego queda aquí a4 por 3a4 que aparece aquí. Luego a4 por x que aparece ahí. Y finalmente a4 por menos 3x cuadrado que aparece acá. ¿Listo? Y ahora lo que voy a hacer es voy a juntar los términos semejantes, constantes con constantes, luego términos lineales con términos lineales y luego términos cuadráticos con términos cuadráticos. Entonces, los lineales, ¿quiénes son? Pues este mancito es lineal, este también es lineal, este yo dije que era lineal pero no es lineal, lo había cagado, entonces ya lo corregimos, y este sí es lineal. Entonces quedaría pues a1 más 2a2 de acá, este que está mal, voy a tacharlo más feo para que no se me confunda con las x, y más este de acá, 3a4. Luego vamos a juntar los términos, perdón, estos son los constantes. Vamos a juntar ahora los lineales. Entonces lineales, ¿quiénes son? Este man de acá, del cuadradito, este de acá que me lo comí hace un rato, y este de acá. Entonces serían, bueno, sería a1 más a4, pero me había comido la 3, entonces aquí la embarré. Entonces aquí esto está mal, debería ser a1 más a3 más a4 multiplicado por x. O sea, el término, la constante es esta multiplicada por x, y luego en un triangulito voy a tratar de encerrar los cuadráticos. Entonces, pero un triangulito no va a caber acá. Bueno, en esta cosa inmunda van a ir los cuadráticos. Entonces tenemos 3 menos 3, porque aquí hay un signo que eso lo tenemos que tener en cuenta, menos 3a2, y aquí está menos 3a4, que es el otro cuadrático. ¿Listos? Entonces menos 3a4 que está acá, y esos quedan multiplicados por x al cuadrado. Pues eso tiene que ser igual a 0 más 0 por x más 0 por x al cuadrado. Ahora, como estos son polinomios, pues si son iguales tienen que ser iguales término a término, es decir, lo constante acá tiene que ser igual a lo constante al otro lado. O sea que obtenemos esta ecuación: lo constante igual a 0. Lo lineal acá, que es esto, tiene que ser igual a lo lineal al otro lado. Entonces acá, bueno, es a1 más a2, me faltó a3, que voy a ponerlo aquí postizo. Y finalmente lo cuadrático acá tiene que ser igual a lo cuadrático acá, o sea 0. O sea que menos 3a2 menos 3a4 tiene que ser igual a 0, que es la otra ecuación. Listo. Entonces, para saber que el sistema, si el conjunto de vectores es linealmente, el de polinomios es linealmente independiente o no, lo que tenemos que ver es si el sistema tiene solución única o no. Entonces es linealmente independiente si el sistema tiene solución única. Así que pues nada, vamos a resolver el sistema, a ver qué pasa. Aquí había algo que yo había puesto mal, y es que es a1 más a3, o sea, aquí no es 0, aquí es un 1. Y eso me va a cambiar todo ahorita, pero bueno, ya vamos a ir corrigiendo. Pero así como está el sistema, nosotros ya podemos concluir cosas. O sea, nosotros, fíjense que tenemos 4 variables, pero solo 3 ecuaciones. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que va a haber una variable libre. Entonces el sistema tiene entonces más incógnitas que ecuaciones. ¿Qué ecuaciones? Quiere decir que hay una variable libre. Pero ojo acá que esto solo pasa en sistemas homogéneos. Si el sistema no es homogéneo, bueno, pues podemos concluir lo mismo, va a haber una variable libre, pero si hay únicas soluciones infinitas, no depende exclusivamente de esto, porque puede haber inconsistencias.
pero en este caso sí, tranquilos, esto es igualado a 0. Entonces si hay más incógnitas que ecuaciones, hay una variable libre. ¿Y eso qué quiere decir? De acá deducimos que no hay independencia lineal. Entonces, notando solo la forma de la matriz, uno ya sabe que los vectores que estamos considerando, los polinomios, no son linealmente independientes. Sin embargo, pues yo hice la reducción, seguramente la hice mal, entonces ayúdenme a corregir, bueno, corrijan en sus cabezas, en sus cuadernos o lo que sea. Entonces aquí, bueno, para reducir, intercambié la fila 2 con la fila 1, entonces recuerden, aquí no es un 0, aquí es un 1. Luego a la fila 3 la cambié por la fila 3 menos la fila 1, entonces resté este mancito de acá con este, me dio 0, este con este me dio menos 2, luego este de acá con, entonces ahora ya me toca restar acá, o sea que me da 0, aquí es un 0, aquí este 3, que dije, el resto, ¿no? Entonces queda menos 2, si está bien. Y luego ¿qué haremos? Entonces luego voy a coger 2 veces la fila 2 menos 3 veces la fila 3. Entonces eso hace, multiplico este por 2, este por 3 y los resto. Entonces me da 0 acá. Aquí dije que iba a multiplicar por, bueno, pero acá multiplico por 2 y lo resto a 3 veces esta. Entonces aquí queda 0 ahora, 0 acá, y aquí me queda 0, quedaría menos 6 más 6 que es 0. ¿Listos? Bien, eso sería. Entonces pues aquí sí ya vemos, ya está claro, ¿no? O sea, como que aquí hay pivote, pero hay 2 columnas que no tienen pivote. Listo, entonces estas columnas no tienen pivote. Entonces hay infinitas soluciones, ¿no? Infinitas soluciones. ¿Y eso qué quiere decir? Que no hay independencia lineal. ¿Listos? Entonces, pues eso era todo lo que les iba a contar. Entonces, como conclusión, lo que tenemos es lo siguiente: si queremos verificar que un conjunto es linealmente independiente y tenemos vectores, los zampamos en una matriz como columnas de una matriz, reducimos esa matriz. Si hay variables, si hay columnas sin pivote que corresponden a variables libres, los vectores no son linealmente independientes. Y si hay vectores y si todas las columnas tienen pivote, entonces los vectores son linealmente independientes. Más aún, o sea, más adelante vamos a ver que los vectores que tienen pivotes son todos entre ellos linealmente independientes, y los que son variables libres dependen de esos. O sea, uno puede escribir esos como combinación lineal de los otros. Eso por un lado. Y el otro concepto que vimos, que no ilustré que ilustré con algunos ejemplos, fue el de span. Y lo único que hay que saber del span es que es el conjunto de combinaciones lineales, el conjunto de todas las combinaciones lineales de un sistema lineal. De un sistema lineal, no, sino de un conjunto de vectores. Y ya eso es todo. Entonces cualquier duda ahí me cuentan. Estamos pues en contacto.